Hola hermanos, gracias por acompañarnos en La Luz en mi Andar y esta nueva sesión de preguntas y respuestas. Es un placer para nosotros el poder indagar más en la palabra de Dios, escudriñarla más y poder encontrar respuestas a las preguntas que ustedes nos hacen. Y recordamos siempre 1 Pedro 4:11, en que si hablamos debemos hablar con respecto a la palabra de Dios. No hablar en base a mi opinión o lo que pienso, no en base a lo que siento o lo que me emociona, es hablar en base a lo que Dios enseña. Y sabemos que van a haber preguntas complejas que van a requerir mucho más tiempo de desarrollo de las mismas. Debemos de comprender entonces que vamos a necesitar aprender más y más sobre estos temas, y en algunos casos quizás el tiempo no nos alcance. Para ese tipo de casos, esperamos poderles hacer o facilitar artículos con más detalles y más estudio al respecto. Y es probablemente la situación que va a pasar con esta pregunta. Les estaré facilitando un artículo o el enlace a un artículo con el detalle de todo el estudio que hice al respecto de esta pregunta que una hermana abrió su corazón para hacernos saber su situación y que desea recibir una respuesta con respecto a lo que la Biblia dice sobre el abuso conyugal. Así que procedamos a empezar esta pregunta, o la respuesta a esta pregunta, mejor dicho. ¿Qué quiero decir y qué es lo que queremos hablar? Sabemos que no es un tema fácil de tratar. Sabemos que hay muchas complicaciones. Sabemos que hay muchos casos, incluso dentro de la iglesia del Señor, en que hay abuso conyugal. Vamos a estarnos enfocando precisamente en esas dos palabras, abuso conyugal. Hay mucha violencia doméstica, lo sabemos, pero no podemos abarcarlo todo ahorita. Pero sí podemos enfocarnos en qué dice la Biblia al respecto. Cristo simple y sencillamente nos ha dicho un mandamiento nuevo. Amad a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir con esto nuestro Señor? Que yo debo de amar a las personas de la manera en que Él me ha amado a mí y que debo de amarlos como a mí mismo. Ya, como si yo fuese esa otra persona. Entonces, tenemos esta situación, pero especialmente quiero que repasemos lo que dice el Sermón de la Montaña en Mateo 7:12. Según Mateo 7:12 se nos da lo que conocemos como la regla de oro y dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir la ley y los profetas? Todo lo que involucraba el Antiguo Testamento, todo lo que involucraba las leyes que vivía el judío, Jesucristo está haciéndonos saber: hagan con los demás como les gustaría que ellos hagan con ustedes. ¿Te gustaría que te lastimen, que te golpeen, que te humillen, que te maltraten? Ciertamente no creo que sea así. Sé que hay una condición mental que conocemos como masoquismo, que literalmente significa la complacencia en sentirse humillado o maltratado. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú seas maltratado. No quiere que seas abusado. Dios quiere que en tu pareja tengas esa persona que te apoya, que te alienta y que te ayude a llegar al cielo. Entonces, tenemos este énfasis de que yo no quiero ser maltratado, por lo tanto yo no debo de maltratar. Yo no quiero ser abusado, por lo tanto yo no quiero abusar. Así que lo que quiero que los demás hagan en mí, que es en sí, me den ese amor y esa confianza, yo tengo que tener ese amor y esa confianza para con ellos. Mas sabemos tristemente, hay casos en que entra este tipo de violencia. Como mencionaba, enfoquémonos en abuso y conyugal, porque la violencia familiar es algo muy grande. Abuso, de acuerdo con el idioma español, tiene que ser acción y efecto de abusar, hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien. Y conyugal es perteneciente relativo a los cónyuges, que es en sí persona unida a otra en matrimonio. Así que estaremos enfocándonos brevemente en nuestra respuesta en esta área. No hablaremos del abuso con los padres, con el abuso con los hijos. Vamos a enfocarnos en esa relación marital y qué está ocurriendo, qué dice Dios al respecto de si el abuso debe ser o no debe ser, que básicamente ya respondimos, no debe de ser. Pero leamos Éfesos 5:22 al 26. Éfesos 5:22 al 26 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. En primer lugar, que estamos viendo en este pasaje, Dios nos dice que si creemos que Jesucristo es su Hijo, que si creemos que Jesucristo ha recibido toda autoridad por parte del Padre en la tierra y en los cielos, entonces debo comprender que debo someterme a Jesucristo. Eso está claro. Me someto a lo que Dios dice en su palabra, en base a lo que hemos comprendido de nuestro Señor Jesucristo,
Y dice que las esposas entonces se sujeten de esa misma manera a la autoridad que ha sido dada a los maridos, porque son la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, continúa el texto. Entonces, tenemos esta situación. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero no termina allí. Como dice, la iglesia, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos. Resume esta idea. La iglesia no puede estar separada de Cristo. La mujer no puede estar separada del hombre. Mas vamos a ver más adelante un detalle sobre esto. Pero comprendemos que así como la iglesia sigue todas las instrucciones que Cristo le ha dado como su cabeza, la mujer debe someterse a todas las instrucciones que han sido dadas al marido como cabeza. Antes de que alguna hermana se enoje o se desconecte y piense que yo estoy diciendo que es correcto el abuso, no lo es. Hay una sujeción que la mujer debe tener, pero también hay un amor que el hombre debe tener para con su mujer. Y es la parte siguiente del pasaje, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amados amigos, varones, y por hacer más redundancia, masculinos, dice, amad a vuestras mujeres, pero no es el tipo de amor de que le compro una flor y unos chocolates para reconciliarme con ella. No es de llevarla a un restaurante o un hotel y tener una relación sexual con ella. No es del tipo de amor de decirle hola, cositas lindas, bonitas y eres mi gran amiga. No es ese tipo de amor. Todo ese tipo de amor que acabo de mencionar está involucrado en algo mucho más grande. Porque la palabra aquí es ágape. Es ese amor sacrificial, ese amor incondicional. Dice que Jesucristo se entregó a sí mismo por la iglesia y de esa misma manera yo debo amar a mi esposa. Amo a mi esposa de una manera sacrificial pegándole, insultándola, golpeándola, violándola. No. Entonces, vemos, mi esposa debe ser sujeta a mí, pero yo tengo que amarla de la manera en que Cristo ama a la iglesia. Es importante este detalle de este texto, porque es lo que nos ayuda a comprender cómo debo de vivir la vida cristiana, cómo debo de darle el amor que mi mujer merece y para las esposas el amor que sus esposos merecen, ese respeto, esa sujeción. Pues bien, en adición a esto discutido, quiero que veamos 1 Pedro 3, 1 y 7. 1 Pedro 3, 1 y 7 nos dice algo también importante y muy conectado con lo que acabamos de hablar. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Su comportamiento, damas, es necesario y es importante. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que sus maridos puedan ver a la dama cristiana que hay en ustedes y si no son conversos, puedan comprender qué hermoso llegar a ser un cristiano. Pero ustedes tienen que tener una muy buena conducta y sujetarse a sus maridos. Pero en el versículo 7 viene Pedro y nos habla a los varones. Maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué quiere decir? Es débil, es delicada. ¿Quién no creció escuchando la frase no le pegues a una mujer ni con el pétalo de una rosa? ¿Qué quiere decir esa frase? El pétalo es sutil, suave, delicado. Ni siquiera con eso puedo tocar a una mujer de una manera violenta. Entonces, debo considerarla ese vaso frágil y mi coheredera de la gracia de la vida. Mi esposa me puede ayudar a mí a seguir mi meta de llegar al cielo. De la misma manera en que yo debo ayudar a mi esposa en esa meta, ese objetivo de llegar al cielo. Cada uno será salvo por separado, pero está en nosotros podernos concentrar en darle lo mejor a Dios en conjunto, como el matrimonio, como esa única carne que somos, porque lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. Así que hablamos de esto, pero ¿qué puede o debe hacer el abusador? Porque esta es una parte importante. Esta lección no es solamente para darle palabras de aliento a aquella persona que ha sido abusada, sino para también darle una enseñanza a aquel que abusa de esa persona. ¿Y qué es lo que queremos tratar? Que no necesariamente siempre es el hombre el que abusa.
En la sociedad en que vivimos actualmente se da que son muchas mujeres las que también ahora son las abusadoras. Se toman el poder, se toman el mando, no se sujetan a sus maridos y entonces vemos que hay una reacción en cadena. Dios quiere paz, Dios busca paz y hablaremos de eso en unos minutos. Pero ¿qué puede o debe hacer el abusador? Tres simples cosas. Arrepentirse, reconocer perdonen, arrepentirse, reconocer y por eso les digo que lo tengo en un artículo que estoy desarrollando para ustedes. eh, arrepentirse, arrepentirse, reconocer y restituirse. Dios dice que no nos perdonará los pecados si no nos arrepentimos, Hechos 17:30. El arrepentimiento es necesario para nuestra salvación. Así que ¿cómo yo puedo esperar que mi esposa me reciba con los brazos abiertos si no me arrepiento del daño que le he causado? De esa misma manera, Dios dice que debemos confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y bueno para perdonarlos. Primera de Juan 1:9. Entonces, ¿cómo yo puedo esperar que mi esposa me reciba con los brazos abiertos si yo no reconozco el mal que le he hecho? Si borrón y cuenta no, yo no sé qué es lo que ha pasado, no sé qué estás hablando. Es importante eso. Y restituirnos. Restituir involucra el restablecer algo en la forma en que estaba antes. Dios que quiere que mi matrimonio sea como ese primer día, como esa hermosa relación que tuvimos, como ese compromiso que tomamos. Un hombre y una mujer para toda la vida. Entonces, el abusador necesita reconocer, arrepentirse y restituir su matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando ya no se puede llegar a ese paso? ¿Qué pasa entonces precisamente en la mente de quien ha sido abusado? Esa persona necesita comprender en primer lugar que es necesario perdonar. La palabra de Dios nos exhorta a estar dispuestos a perdonar cuando alguien que nos ha ofendido viene y se disculpa. Y de eso leemos bastantes pasajes. Mateo 6, 14 al 15 nos dice que si no perdonamos las ofensas de quien me ha ofendido, ¿cómo no recibiré perdón de Dios? Ya. Perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Si esta persona arrepentida llega y me pide disculpas, yo tengo que aceptarla y perdonarla. Puede ser que ya no pueda tener ese lazo de familia como lo tenía anteriormente porque ha habido mucho maltrato y mucha violencia, pero tengo que aceptar sus disculpas. Pedro preguntó cuántas veces Jesucristo que le dijo, 70 veces 7, Mateo 18:22. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las 490 se acabó? No, no significa esto. Pero lo que me quiere decir, lo que me está enseñando es cada vez que esta persona venga sinceramente y se arrepienta y se disculpe, tengo el compromiso como cristiano de perdonarle. Pero ven, ¿qué pasa cuando ha llegado a tal punto de violencia, a tal punto de abuso, en que sé que mi vida está en peligro, o que la vida de mis hijos está en peligro, la vida de alguien en la familia, porque como he mencionado conyugalmente, la vida mía está en peligro por parte de las manos de mi cónyuge? ¿Qué pasa? Dios nos da su infinita sabiduría y nos enseña sobre ello en 1 Corintios 7, 10 al 11, que como mencioné, les haré saber a través de un artículo con más detalles. Pero Corintios 7, 10 al 11 nos dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. No abandone a su mujer, no se separe del marido, quédese sin casar, reconcíliese. ¿Vemos esos términos? En ningún momento se está hablando de divorcio. Y no voy a ahondar en el detalle, pero sabemos que de acuerdo a las escrituras, la única razón válida o excepción dada por Dios para que una persona se divorcie y pueda rehacer su vida con alguien más es que la otra parte de ese matrimonio haya fornicado, haya tenido relaciones fuera con otra persona que no es su esposa. Entonces, aquí no se está hablando de divorcio. Y algunos tratan de dar esto como una segunda excepción, cosa que no es así. Aquí lo que se está buscando es un enfoque a la reconciliación. Si me separo de mi pareja por esta situación que no es fornicación, lo estoy haciendo con la oportunidad de que yo quiero reconciliarme con ella. Yo quiero volver a estar con ella. Yo quiero que todo esto se arregle.
Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Porque el versículo 15 nos dice que todo esto que ocurre es para paz. Dios lo que quiere es que si sea esta separación, sea por el motivo de que yo quiero reconciliarme con mi pareja. Pero si no puedo reconciliarme con mi pareja, si sigue esta problemática, si sigue mi vida en peligro, me mantengo separado para vivir en paz. Porque entre Dios y mi pareja, Dios es primero. Y si esa relación quiere causarme división con Dios, esa relación necesita detenerse en ese momento. Es allí donde comprendemos esta situación. Es allí donde comprendemos tiene que quedarse sola o solo, dependiendo quién es quién es la persona abusada. Pero lo que comprendemos y recordamos que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 19 acerca de aquellos que han de hacerse eunucos. Nadie está obligado a vivir con una persona que le causa daño, que su vida esté en riesgo. Nadie está sugiriendo que esa persona tiene que vivir en constante maltrato. Lo que sí estamos haciendo saber es, si llega a separarse de su pareja, olvídese de buscar a alguien más, porque no es visto bien ante los ojos de Dios. Porque hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Lo que nuestro Señor Jesucristo está haciéndonos allí es, tal vez mi matrimonio no funcionó como debía de ser, y estoy en una situación en la que ahora estoy sola, mas no ha ocurrido fornicación por parte de mi pareja, y por lo tanto yo no puedo ponerle aparte. Yo no puedo divorciarme de acuerdo a lo que Dios avala o aprueba. Por lo tanto, he decidido que por el reino de los cielos, por poder llegar al cielo, me quedaré solo todo este tiempo. Nadie tiene derecho a alejarte de Dios, como hemos mencionado, y siempre debes de buscar las cosas celestiales. Pasajes que te recomiendo leer ahorita: Mateo 6, 19 al 21, el 33, Colosenses 3, 1 al 2, y como mencioné, Dios te llama a paz, 1 Corintios 7, 15. Quiero terminar, porque sé que me he extendido, pero quiero terminar con esta cita por parte del hermano Gary Hampton, que dio en GBN Live en una sesión que tocó una pregunta muy similar a la que hemos hablado. El hermano dice: creo que todos tenemos que aprender a poder ir a nuestra pareja y decirle: te amo, siempre te amaré, no puedes hacer nada para romper mi amor por ti, pero si insistes en continuar por este camino, no puedo permanecer contigo hasta que lo rectifiques, mas te amaré de todos modos y si volveré. Si has sufrido de abuso y te has tenido que separar, no dejes de amar a esa persona porque fue con la que decidiste unir tu vida hasta que la muerte los separe. Así de simple. No haya odio ni rencor en tu corazón, más busca la paz. ¿Y cómo encuentras esa paz? Es en Dios. Vive para Dios y Dios te seguirá ayudando en el camino que has de seguir de aquí en adelante. No es correcto el abuso y nunca aprobaremos eso y Dios no lo aprueba. Mas puedes seguir adelante en la vida con Dios. Si tu pareja no acepta esta situación, sabes que Dios sí te acepta. Si eres una persona que abusa y ha decidido cambiar su estilo de vida, demuéstraselo a tu pareja. Pero si ella no te decide no recibirte, bueno, sigue adelante, pero sigue trabajando y sirviendo a Dios y nunca te arrepentirás de ello. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos y esperamos que podamos seguir respondiendo más preguntas en las próximas semanas. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y sean bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas con el Ministerio de la Luz en mi andar. Este es su servidor Willy Alvarenga y es un privilegio para mí poder compartir con ustedes de las respuestas a las preguntas que ustedes puedan tener y a las preguntas que ya han presentado a este ministerio. Así que los lunes pues vamos a estar dedicando algún tiempo para responder algunas preguntas, iniciando a las 8 de la noche. Así que pues le invitamos a que presente sus preguntas, envíe sus preguntas por correo electrónico, entre a la página de La Luz en mi Andar y ahí pues puede dejar usted, ¿verdad? Pues ya sea por mensaje de inbox su pregunta o también puede mandarla
por correo electrónico. En la parte de abajo, en la información de este video, pues van a estar apareciendo los lugares donde usted puede enviar sus preguntas. Así que pues antes de iniciar con la respuesta a la pregunta que se me ha asignado esta noche, quiero básicamente repasar brevemente algunos principios que quiero que tengan en cuenta. Quiero que por favor usted considere lo siguiente. La palabra de Dios es la autoridad final, no lo que yo pienso, creo o siento. Así que la palabra de Dios es la autoridad final. Yo voy a tratar lo mejor posible de hablar conforme a las palabras de Dios, como dice 1 de Pedro 4:11, hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, Tito 2 y versículo 1, y pues mantener y sostener las sanas palabras que hemos aprendido de las Escrituras, como dice 2 de Timoteo 1:13. Le voy a pedir de favor a todos los que escuchan y estén viendo este video, que consideren Hechos 17 y versículo 11. Ahí en Hechos 17:11 se nos exhorta a escudriñar las Escrituras cada día para ver si estas cosas son así. Y pues también quiero que recuerde 1 de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Así que con esto en mente, una vez más, vamos a tratar de responder a todas sus preguntas que ustedes nos envíen, y vamos a tratar de hacerlo a la luz de las Escrituras lo mejor posible, apegándonos, ¿verdad?, pues a la palabra de nuestro Dios. Y ya pues, si después de la pregunta, ¿verdad?, pues después de la respuesta, usted tiene algunas preguntas adicionales, pues una vez más puede comunicarse con su servidor, o puede presentar la pregunta para que podamos considerar una respuesta, ¿verdad?, pues conforme a las Escrituras. La pregunta en esta ocasión dice de la siguiente manera: se han causado divisiones en la iglesia debido a la mala administración de fondos de la iglesia. Algunos compran terrenos y luego terminan en demandas penales. ¿Cómo debe ser la ofrenda administrada? ¿Cómo proceder ante este tipo de dificultades? Entonces, y creo que pues esta pregunta pues trata básicamente con lo que es la administración correcta de la ofrenda. Si la ofrenda se administra correctamente, conforme a la palabra de Dios, y todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17, lo cual indica que debe ser, tal acción se debe de llevar a cabo conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros pensamientos o lo que a mí me gusta, sino conforme a la palabra de Dios. Ahora, esta clase de acción, haciendo las cosas como Dios manda, va a evitar toda clase de problemas que tienen que ver con la administración de los fondos de la iglesia del Señor. Sabemos de antemano que la Biblia enseña que la ofrenda es para los santos. 2 de Corintios capítulo 9 nos habla acerca de ello. También sabemos que la ofrenda, pues, según este mismo capítulo de 2 de Corintios 9, del 6 en adelante, también nos enseña Pablo que esta ofrenda abunda en buenas obras. Así que pues la obra del Señor debe de continuar adelante aquí en la tierra, y para ello pues se requiere de fondos. Para, por ejemplo, sostener a un predicador, apoyar a un evangelista que predica en otros países, literatura para evangelismo, Biblias, en fin, todo lo que tenga que ver con el trabajo de la iglesia, la edificación de la iglesia y la misión de la iglesia. Todo eso se debe de considerar cuando se administra la ofrenda. Y si la ofrenda se administra correctamente, como mencionaba hace unos momentos, esto va a evitar que existan problemas. Por ejemplo, se ha escuchado en los 30 años que tengo como cristiano, he escuchado de congregaciones donde el predicador se roba la ofrenda,
o algún hermano en particular que estaba administrando la ofrenda se la robó. Otros utilizan la ofrenda para fines no autorizados por Dios. Entonces, también, ¿verdad? Pues se utiliza la ofrenda para construir un edificio, comprar terrenos, y luego de repente, ¿verdad? Pues ya sea el predicador o algunos hermanos en particular, el terreno se pone a nombre de ellos, y luego, ¿verdad? Pues terminan ellos, ¿verdad? Pues prácticamente quedándose con las propiedades, y en ocasiones no se puede hacer absolutamente nada porque está a nombre de ellos, y entonces pues ellos se quedan con tanto con la ofrenda como también pues con el terreno que se compró, que se adquirió con los fondos de la ofrenda, para poder tener un lugar donde la iglesia reunirse. La ofrenda también pues se utiliza de una manera incorrecta, y recuerdo en cierta ocasión uno de nuestros estudiantes visitó una congregación para pedir algunos fondos para lo que es la escuela de predicación. El hermano estaba buscando apoyo para poder venir a la escuela y así solventar sus necesidades. Y creo, si no me equivoco, el hermano les pidió a la iglesia $25 o $50 por mes. Y el hermano que administraba la ofrenda en ese tiempo informó al estudiante que no podía ayudarle, porque pues él administraba la ofrenda, y este hermano le dice al estudiante, pues hermano, fíjese que pues no podemos ayudarle, pues estamos gastando mucho dinero en café y pan dulce para la iglesia, y pues entonces lamentablemente no podemos ayudarle. Imagínense, no un trabajador en la obra del Señor. La mies es mucha, mas los obreros son pocos, dice Mateo 9:36 al 38. Y una vez más, este hermano le negó $25, $50 al estudiante, porque estaban gastando mucho dinero en café y pan dulce, que básicamente se sirve, ¿verdad? Pues entre lo que es, ¿verdad? Pues la clase bíblica y la adoración. Esto es triste, hermanos, y no debería de suceder, pero lamentablemente, ¿verdad? Pues ese es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Pues muchas veces, hermanos, no tienen la mirada puesta en las cosas de arriba, sino más bien las tienen aquí en las de la tierra, ¿verdad? Y no debe de ser de esta manera. Entonces, ¿cómo se puede entonces evitar la mala administración de la ofrenda, de los fondos de la ofrenda? Bueno, quiero sugerirle algunos principios. Número uno, si la iglesia tiene ancianos, estaría bien que estos ancianos fieles, cuando me refiero a una iglesia teniendo ancianos, me estoy refiriendo a hermanos que están calificados para servir como ancianos. Es decir, hermanos que cumplen con los requisitos que la palabra de Dios nos muestra. Y enfatizo esto porque hay hermanos que dicen, es que los requisitos para ser ancianos son sugerencias solamente, no son cosas que deben estar en la vida del anciano. Esa conclusión es una conclusión falsa y no tiene apoyo bíblico para ello. Entonces, si ancianos fieles administran la ofrenda, supervisan la ofrenda, entonces se va a administrar de una manera correcta. Sé de ancianos en congregaciones donde administran ellos la ofrenda y hacen un excelente trabajo, y siempre hay fondos para que el trabajo en la obra del Señor se lleve a cabo, se puedan suplir necesidades, en fin, porque se administra de una manera correcta, y así es como debe de ser. Si no hay ancianos en la iglesia, entonces hermanos varones fieles pudieran también supervisar la ofrenda y asegurarse de que se va a utilizar de una manera sabia e inteligente. Si tiene su Biblia, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Este es un texto que escribe el apóstol Pablo, donde explica o muestra el carácter que debe de estar en los varones de la iglesia. Y dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: así
pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Note ahora el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, si este requisito se cumple en aquellos que van a administrar la ofrenda, entonces van a administrar, por ser fieles, por ser varones fieles y administradores, entonces van a hacer un buen uso de los fondos donde la obra del Señor va a ser prosperada, necesidades van a ser suplidas porque se está administrando la ofrenda y las cosas del Señor de una manera fiel, ¿verdad? Así que es muy importante entonces que la iglesia considere varones fieles. Si hay por lo menos un poco de duda en cuanto a cierto hermano, en cuanto a su fidelidad, su integridad, su consagración al Señor, si hay un poco de duda en cuanto a este hermano, entonces el mejor proceder en este asunto es no ponerlo al frente, ¿verdad? Pues, o supervisando, ¿verdad? Pues la ofrenda, en cuanto a administrar la ofrenda, porque puede haber problemas. Se ha escuchado también de hermanos y predicadores que están a cargo de la ofrenda, llevan a depositarla al banco, pero de repente se pierden algunos fondos. Se escuchó de un predicador que agarró el dinero de la ofrenda y no le dijo a la iglesia, solamente le dijo a otro hermano que solamente estaba agarrando un préstamo y que él después lo pagaba. Nunca se dio cuenta o se supo si este predicador regresó ese dinero. Entonces, muchas veces se le hace fácil a algunos hacer mal uso de la ofrenda. Otra cosa, número 3, aparte de tener ancianos fieles o varones fieles, número 3, la transparencia debe ser algo muy importante en el manejo de las ofrendas. La transparencia, todo debe hacerse transparentemente. Debe de existir reportes que se le puedan dar a la iglesia para informarle a ella de cómo se están manejando las ofrendas, de dónde están las salidas, por qué está saliendo dinero aquí, dinero allá. Entonces la transparencia ayuda bastante a que también se despejen cualquier duda, cualquier sospecha que pueda haber en la mente de los hermanos. La transparencia es muy importante. Hace poco me enteré de una congregación, no voy a mencionar los nombres por motivo de seguridad nacional, pero en esta congregación los líderes que están al frente le comunicaron a un miembro de la congregación ahí con ellos de que ellos no tenían que dar ningún reporte a la iglesia, de que cuando la iglesia ofrenda, ya los líderes se encargan de la ofrenda y no tienen que darle ninguna respuesta, no tienen que responderle a ningún miembro preguntas sobre la ofrenda. Ellos tienen que pues, aceptar por fe que la ofrenda se está manejando de una manera correcta. Hermanos, esto simplemente no puede ser el caso. La transparencia y la comunicación entre los que manejan la ofrenda y los asuntos de la iglesia, debe de haber esa transparencia y comunicación con los hermanos para que, como mencionaba hace unos momentos, no vaya a haber ninguna clase de malentendidos ahí, ¿verdad? Entonces, la fidelidad sobre todas las cosas, la integridad sobre todas las cosas. Y termino diciendo esto. Una cosa que nos puede ayudar más también a poder ser fieles administradores de la ofrenda es recordar las terribles consecuencias que van a venir a aquellos que hacen un mal uso de la ofrenda. Un día vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hayamos hecho, 2 Corintios 5:10. Y cuando ese día venga, si hubieron hermanos que robaron de la ofrenda, que hicieron mal uso de la ofrenda, hermanos que se robaron terrenos y los pusieron a su nombre y después se quedaron con esa propiedad, estos hermanos van a estar delante del trono de Cristo y van a dar cuentas a Él por las cosas que han hecho. Entonces, necesitan tener eso en cuenta. Y si usted es culpable de un mal uso de la ofrenda o de robo de la ofrenda, arrepiéntase de ese pecado y póngase a cuentas con el Señor, porque de otra manera su alma estará en peligro. Así que pues,
tengamos estas cosas en cuenta y Dios nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia para que cuando toque a algunos hermanos manejar estas ofrendas, que lo puedan hacer con sabiduría, con inteligencia, para que la obra del Señor siga adelante, para que las necesidades de los santos, cuando éstas se presenten, sean suplidas a través de la ofrenda que es para los santos. Así que pues tengamos esto presente, y si alguna otra duda pues ha quedado en su mente para la persona que hizo esta pregunta y tiene una pregunta adicional a esta respuesta, con mucho gusto tomaré el tiempo para responderla. Así que pues Dios les bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por haber enviado su excelente pregunta, y es mi oración de que lo que he mencionado en esta ocasión haya sido de gran provecho para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.